Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecerles el que asistan a este primer encuentro digital de consultores AIMA, que se va a referir a los expedientes de regulaciones temporales de empleo. Y deseamos hacer hincapié en que es el primer encuentro, porque esto ya nos hace pedir disculpas de forma anticipada por aquellos errores que en el transcurso de lo que es la jornada puedan ocurrir. Esta nueva forma de comunicarnos, una forma más de comunicarnos, va a propiciar estrechar los lazos que nos unen con nuestros clientes, procurando de esa forma que la confianza que han depositado en nosotros pues se vea afianzada. Indicado esto, y como el objeto de la jornada es la explicación y el conocimiento, si bien genérico, de los denominados ERTES, paso a indicar cuál va a ser el orden de la jornada, el orden de intervenciones. En primer lugar, quisiera transmitir las disculpas por parte de nuestra compañera Beatriz Alfaray, que por razones personales le ha sido completamente imposible asistir a esta jornada. Bien, indicado ello, en primer lugar hablará nuestro compañero Jesús Fernández de Gobeo, que presta sus servicios en el área jurídico-laboral de Saima en Donosti y que nos va a hablar sobre los ERTES de fuerza mayor. En segundo lugar, a continuación hablaré yo. Mi nombre es Jesús Alonso. Estos servicios en el área laboral también de Vitoria, aunque como mi compañero Jesús, mi compañero Unai, mi compañera Beatriz, y allí donde nos llaman, ¿verdad? Y yo voy a hablar sobre lo que serían los ERTES ordinarios. Y finalmente va a hablar nuestro compañero Unai Eguiluz, que presta sus servicios también en el área laboral en la oficina de Madrid y nos va a responder a las consultas que se vayan planteando a lo largo de esta jornada por todos los asistentes o aquellos asistentes que consideren oportuno hacerlo. Sí que quisiéramos hacer la comunicación, el inciso, de que tales consultas que sean genéricas, porque las particularidades pues, han de ser resueltas de una forma individual, de una forma directa entre nosotros, el cliente, etc. Indicado esto, los ERTES, ¿qué son? Pues los ERTES es una herramienta legal que posibilita que ante circunstancias coyunturales, es decir, circunstanciales, no genéricas, adecuar los recursos humanos a las necesidades de la actividad. Bien, indicado eso, vamos a empezar por el primer ERTE, que sería la primera forma de ERTE, que es el ERTE por fuerza mayor y que, como indicábamos, lo va a comentar nuestro compañero Jesús Fernández de Gobeo. Jesús, cuando quieras. Disculpa, Jesús, tienes el micrófono apagado. Perdón. Decía que ambos dos estáis, Jesús y Unai, sois bienvenidos para interrumpirme cuando queráis y así pues enriquecer todo el debate, ¿no? En todo caso, lo que me toca esta vez es hablar sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTES de fuerza mayor. Sabemos todos que detrás de este nombre tan difícil de utilizar para los no juristas, solamente hay un expediente administrativo que está destinado a que los trabajadores que siguen en la plantilla de la empresa, que continúan, por tanto, que no han sido dados de baja, perciban por el tiempo van a estar trabajando prestación por desempleo, no es más, un expediente de regulación de empleo. ¿Cuál es la especificidad de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor? Que ha sido una de las palabras de moda, desgraciadamente, a lo largo de este mes, cual estamos en esta locura colectiva, yo creo que podríamos llamar de esa manera.
¿qué se esconde detrás de la fuerza mayor? ¿Esto es una cosa nueva? ¿Antes estaba o por qué no se ha hablado hasta este momento de la fuerza mayor? Sí que estaba. Antes de que sucediera todo esto, esa sucesión de reales decretos leyes que hemos sufrido durante este mes que se nos está haciendo, estaba ya en el Estatuto de los Trabajadores y tenía ya su propio desarrollo reglamentario esta posibilidad de hacer expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Si bien, por las razones que expondré y que entenderéis enseguida, perdonad que os hable de tú a todos, se refería en la mayor parte de las ocasiones a incendios en el centro de trabajo, inundaciones, terremotos, ese tipo de sucesos. ¿Qué es lo que los distingue? ¿Cuál es el concepto de la fuerza mayor como constitución, como argumento, como sustento de la adopción de estas medidas, de los expedientes de regulación temporal de empleo? Lo tenemos, la fuerza mayor es un concepto jurídico determinado a través de la jurisprudencia, pero lo tenemos también en, por ejemplo, un oficio de la Dirección General de Trabajo de marzo de 2020, que lo define como un acaecimiento externo al círculo de la empresa, de carácter objetivo e independiente de la voluntad de la empresa y que con respecto al cual existe una desconexión entre el evento dañoso y el área de actuación de la propia empresa. Se refiere expresamente a sucesos catastróficos, extraordinarios o imprevisibles. Es decir, como empresario no podía hacer nada frente a este suceso que es extraño a mí, que escapa de mis posibilidades de todo lo que puedo hacer para enfrentarme a él. Es por ello por lo que hasta hace un mes, hasta esta situación de la pandemia del COVID-19, era muy extraordinario. Y se refería, pues, como os digo, pues a esos incendios, inundaciones en el centro de trabajo, que de esa manera pues, tenían esa vía específica, que es la fuerza mayor para enfrentarse a ellos. Como os digo, está ya en el Estatuto de los Trabajadores, está en el artículo 47.3, que remite a su vez al artículo 51.7 y está en ese Real Decreto de 2012, el cual pues hace unas menciones someras, la verdad es que no demasiado desarrolladas, procedimiento de expediente de regulación de empleo de fuerza mayor. Son solamente 3 artículos de ese Real Decreto de 2012 los que se refieren a el desarrollo procedimental del expediente de empleo por fuerza mayor. Y ¿qué es lo que les distingue a los expedientes de regulación de empleo de fuerza mayor? Al contrario que los demás, al contrario de aquellos a los que estamos más acostumbrados, que desarrollamos sobre todo en la última crisis 2008, 9, 10, 11, 12, los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor se solicitan a la autoridad laboral competente. Es decir, no sucede como en esos expedientes que va a desarrollar mi compañero Jesús Alonso, en los cuales se abre un periodo de horas y el inicio de una comunicación a la autoridad laboral de ese inicio del periodo de consultas, que hay un desarrollo de esa negociación con los trabajadores, con sus representantes, y que finalizan o bien con la existencia de un acuerdo, o bien con que no hay un acuerdo, ha pasado el plazo máximo y la empresa decide, a pesar de todo, llevar a cabo esa medida. Lo sabéis, en tales casos no hay autorización como tal de la autoridad laboral, de la delegación territorial de Guipúzcoa o cualquier otra del gobierno vasco o la que nos toque. En la fuerza mayor sí, en la fuerza mayor solicitas al gobierno vasco, a la delegación que te corresponda, que te autorice a tomar esas medidas. El plazo para probablemente de vosotros ya tendréis experiencia en expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, son 5 días, que como todos los plazos administrativos se refiere a 5 días hábiles. Es decir, la administración, la autoridad laboral competente,
tiene 5 días hábiles para resolver esa solicitud de la empresa para llevar a cabo unas medidas sustentadas en una situación de fuerza mayor. Por otra parte, los efectos de las medidas siempre se retrotraen al hecho causante de la fuerza mayor. Es decir, si el hecho causante de la fuerza mayor fuera un incendio y no pudiéramos presentar ese expediente de regulación de empleo hasta 5 días después de sucedido el incendio, los efectos de la medida no serían a los 5 días después, momento en el que la solicitamos, sino al punto inicial. El hecho causante de la fuerza mayor. La jurisdicción competente, en el caso de que desembocara este procedimiento en la necesidad de interponer una demanda, es decir, que resolviera nuestro recurso de alzada, la administración, estimando dicho alzada, es la jurisdicción social, no es la jurisdicción contencioso administrativa. Y como punto diferenciador, porque esto ha cambiado en la regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor a partir de el COVID-19, el informe de la Inspección de Trabajo es perentorio, preceptivo, es decir, debe articularse un informe, debe articularse una intermediación de la Inspección de Trabajo y debe existir ese informe. Ya lo veremos, aparte del COVID-19, esto es potestativo. La autoridad laboral puede decidir o no comunicarse con la Inspección de Trabajo para que despliegue, es decir, para que emita ese informe. El sentido del silencio, como sabéis, como probablemente sepáis, es positivo, es decir, pasados los 5 días, la solicitud se entiende estimada. No lo pone en los sucesivos reales decretos leyes, no lo vais a encontrar allí. Donde está es en la Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo Común, artículo 24.1. Por lo tanto, desde la solicitud, si transcurren 5 días hábiles sin que hayamos recibido una respuesta, se entenderá estimada esa solicitud por silencio positivo. ¿Ese plazo de 5 días es perentorio? ¿Puede ampliarse? Sí, puede ampliarse de forma expresa y motivada. La autoridad laboral competente puede ampliar el plazo de los 5 días. No nos ha sucedido en el País Vasco, no es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, creo que me queda alguna más, sí que han de forma expresa ampliado ese plazo de los 5 días. Como digo, no es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En nuestro caso, las solicitudes no hayan recibido esa respuesta expresa se entienden estimadas por silencio positivo. ¿Qué es lo que podemos hacer si ha transcurrido todo ese plazo y seguimos sin ninguna comunicación? ¿En qué se resuelve o qué es lo que pasa cuando han pasado 5 días y yo no tengo una certificación expresa de nada? La autoridad laboral está obligada a el plazo de 15 días desde la finalización del plazo para resolver, a certificar que existe ese acto presunto, que existe ese acto administrativo por silencio administrativo que ha estimado la solicitud. Pero el interesado puede solicitar ese acto presunto en cualquier momento. Y eso tampoco lo encontraréis en los reales decretos leyes, sino que está en la Ley Reguladora del Procedimiento Administrativo Común, artículo 24.4. Sin embargo, nosotros lo hemos intentado. Hemos comunicado, quizás lo sepáis, la vía más sencilla y a veces la única de comunicarse con la administración en este momento es un correo electrónico. Me refiero a la Delegación Territorial de Trabajo de Guipúzcoa y nos ha contestado a esas solicitudes para la certificación del acto presunto, diciéndonos que la Administración tiene un plazo de 5 días hábiles para resolver los expedientes de fuerza mayor. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, el silencio es positivo. Ya se lo puede comunicar al SEPE y lo que dicen es, de oficio se enviará un documento acreditativo del silencio, se hará para todas las solicitudes a la vez, no tenemos un plazo concreto.
Creo que no hemos recibido ninguna certificación de acto presunto hasta el momento por parte de la Delegación Territorial de Trabajo de Guipúzcoa. No sé si lo haremos, no sé si la recibimos a partir de ahora, pero lo cierto es que no lo están haciendo. Es decir, no están certificando sus propios actos presuntos. En todo caso, y entrando con las diferencias a partir de la situación del COVID-19, de la pandemia, y en qué ha cambiado este procedimiento procedimiento administrativo para obtener la resolución de la fuerza mayor a partir del COVID-19. No sé, Jesús, si quieres... Sí, quería comentarte de que vayas terminando un poquito porque te quedan 2 minutos, más o menos, ¿vale? Disculpa. Vale, perfecto. Bueno, entonces tendré que moverme un poquito más rápido. Someramente, las circunstancias que nos posibilitan acceder al expediente de regulación de empleo por fuerza mayor en la actualidad, a partir de la pandemia y del COVID-19, son, como sabéis, la declaración del estado de alarma, es decir, esta es la fácil, estar dentro del artículo 10 del Real Decreto 463/2020 o listado en el anexo, la suspensión o cancelación de actividades, entre las cuales, bueno, pues hemos entendido pues, la suspensión de encargos, la cancelación de pedidos, etcétera. Cierre temporal de locales de afluencia pública, que como os podéis imaginar también es de las sencillas, es decir, cuando tienes un bar y es la que te va a cerrar. Las restricciones en el transporte público y en general la movilidad de las personas y o las mercancías, la falta de suministros, que también la hemos utilizado en ocasiones, las situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio, cuando ya existe un contagio, cuando ya tenemos a contagiados diagnosticados como tales dentro de la plantilla, o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditadas, que tengamos un sustento documental para argumentarlas. Serán las que nos permitan solicitar estas medidas extraordinarias relativas a la fuerza mayor. La especialidad, ya os lo hacía mención antes, el informe que antes era preceptivo, que se debía evacuar necesariamente, ya no lo es. La autoridad laboral puede entender que no es necesario que exista ese informe de la Inspección de Trabajo y, en todo caso, si lo solicitan, deberá evacuarse en el plazo de 5 días. Como sabéis, hay, además de todo esto, una comunicación que debe realizarse al SEPE, que debe realizarse, en todo caso, en el plazo de 5 días desde que hayamos solicitado las medidas, e independientemente de que la Administración haya prorrogado ese plazo suyo de los 5 días, no ha prorrogado el del SEPE. Es decir, a los 5 días hay que hacer la comunicación. Y hay que hacerla, por lo tanto, a veces sin saber si se nos ha estimado o no se nos ha estimado la solicitud, pero preventivamente, cautelarmente, la tenemos que hacer siempre en ese plazo de 5 días a partir de haber realizado la solicitud de ese procedimiento administrativo. La duración del ERTE de fuerza mayor será, en todo caso, la duración máxima, según establece la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2020, la duración máxima será la duración del estado de alarma. Una pregunta habitual, ¿tenemos que prorrogarlo? ¿O se considera que se va prorrogando tácitamente si resulta que hay sucesivas prórrogas del estado de alarma? La interpretación que realiza la Dirección General de Trabajo de esa disposición adicional es que se entiende innecesario solicitar esa prórroga, a pesar de que nosotros lo hubiéramos solicitado para una determinada fecha, entendiendo que a esa determinada fecha finalizaba el estado de alarma, si por ejemplo 28 de abril, si posteriormente el estado de alarma se prorroga, entiende la Dirección General de Trabajo que será prorrogada también esa medida tal y como estuvo solicitada en su momento. En cuanto a la suspensión de los contratos temporales, ya sabéis también que genera muchas dudas, el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020 determina que la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos de relevo e interinidad, suspensión por el motivo de un expediente de regulación temporal de empleo, supondrá la interrupción del cómputo
tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de las modalidades contractuales. La interpretación de esto es polémica. Lo que entiende la Dirección General de Trabajo, de nuevo, criterios que, bueno, pues que en sede jurisdiccional probablemente podrán ser considerados o no. Me refiero a que quizás no tenga demasiada importancia lo que piense la Dirección General de Trabajo sobre el dictado de la ley para un juez de lo social. Lo que dice esta interpretación de la Dirección General de Trabajo es que lo que se interrumpe es el ingrediente temporal del contrato suspendido. No cabe la extinción de los mismos por transcurso del plazo previsto. Es decir, lo que entiende este criterio de la Dirección General de Trabajo es que si nos referimos a la finalización efectiva de una obra o servicio, por ejemplo, que finaliza de hecho, podría seguir extinguiéndose el contrato por esa causa. Insisto, con todas las cautelas, se refiere a la forma en la que la Dirección General de Trabajo entiende una disposición adicional de un texto normativo. En cuanto a la prohibición de despedir durante el estado de alarma, lo que afirma el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 es que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada de estos dos artículos del Real Decreto Ley 8/2020 no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Esto se ha resuelto, bueno, pues a nivel, que si queréis titular de prensa, en una prohibición de despedir. Obviamente la consecuencia no va a ser, entiendo, más que la consideración de la improcedencia de ese despido, salvo que por otras razones ese despido fuera nulo o tuviera que ser nulo, por las razones por todos conocidas que incumben a la propia persona del trabajador afectado por ese despido. Lo que entiende la Dirección General de Trabajo es que esa prohibición, entre comillas, de despedir se refiere a los contratos suspendidos. Mi criterio personal es que no lo dice así expresamente ese artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020. Es decir, no entiendo, mi criterio personal es que no está limitada esa prohibición de despedir a los contratos que hubieran sufrido un ERTE anterior de carácter suspensivo. De la literalidad del artículo 2, que se refiere a la fuerza mayor y a las causas en las que se amparan las medidas listadas por el propio Real Decreto Ley 9/2020. Acudir a esas causas y exponerlas como motivos del despido, de un despido por causa objetiva, durante esta situación del estado de alarma, creo que determinaría la improcedencia del despido, estuviera o no el trabajador previamente afectado por una medida suspensiva o de reducción de la jornada. Es mi criterio. Me parece que me interesaría saber lo que mis compañeros Jesús y Unai consideran al respecto. En cuanto a... Jesús, sí, Jesús, me tienes que cortar, ¿verdad? Es que darnos entre nosotros la palabra es difícil y quitártela de verdad que me Vale. cuesta, pero quisiéramos cumplir con el tiempo estimado por respeto a todas las personas que han tenido Vale. Si posteriormente hay preguntas al respecto, estaré encantado de contestarlas. Te doy la palabra Jesús y bueno, pues continuamos hablando. Gracias de todas formas y gracias por la paciencia. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo voy a hablar de los ERTEs ordinarios. Sobre los ERTEs ordinarios voy a dar unas pinceladas genéricas y centrarnos más en el que motiva la situación por la que nos encontramos actualmente. Los ERTEs ordinarios pueden ser por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Económicas, estamos ante una situación cuando la situación económica es mala y se presume que es mala cuando con 3 trimestres consecutivos, equiparados con los 3 trimestres idénticos del año anterior, la situación es negativa o cuando hay unas expectativas negativas. Bien, primera pregunta, ¿se podría hacer ahora un ERTE por causas económicas? Sí, pero no porque esté vinculado con el tema del COVID-19, sino porque acreditar una situación económica anterior mala. Las causas técnicas es cuando se precisa amortizar puestos de trabajo, que desaparecen puestos de trabajo porque hay unos cambios dentro de lo que son los elementos de producción que hacen que se amorticen determinados puestos de trabajo. Y las causas organizativas cuando
reorganizamos la empresa de una forma diferente, de tal forma que entonces hay unos puestos de trabajo que desaparecen. Y luego están las causas productivas, que es en lo que me quiero centrar, porque esas causas productivas es por la caída de pedidos que inciden directamente en la actividad de las empresas de las que somos responsables en alguna u otra medida. Obviamente, las causas productivas conllevan causas, después tiene una repercusión económica, pero la principal ahora es la productiva. Entonces, en el procedimiento, que el artículo 23 de la norma modifica algunos extremos de este procedimiento para los ERTEs ordinarios, hay un par de elementos que son importantes y son sobre los que quisiera hacer incidencia, porque se inicia el procedimiento comunicando por parte de la empresa a los trabajadores la intención de llevar a cabo un ERTE. Y para ello lo tiene que comunicar con al menos 5 días de antelación, 5 días naturales. Y al menos con 5 días de antelación. Pero aquí viene, primero se acorta el plazo, pero bueno, eso no es lugar de explicación. Aquí viene la principal cuestión importante, y es de que en aquellas empresas en las que exista representación de los trabajadores, lo que ha de hacer el empresario es comunicárselos a los delegados de personal o al comité de empresa. Y la comunicación tiene que ser una comunicación fehaciente, con 5 días de antelación, como máximo. Si se puede acortar, se acorta. Y la novedad también viene porque en el supuesto de que no habría representación de los trabajadores, ha de comunicársela a todos los trabajadores, a todos los sindicatos más representativos y que formen parte de la comisión negociadora del convenio sectorial que le sea de aplicación a esa empresa. Hemos de comunicárselo y también con 5 días de antelación y de forma paralela a todos los trabajadores, porque de no formarse la comisión con todos esos sindicatos, y tienen que ir todos. No vale con que vaya uno sí u otro no. No, tienen que ir todos. Entonces, en el caso de no formarse esa comisión, la forman los 3 trabajadores que serían elegidos entre ellos. Y es importante porque el no cumplimiento de este trámite pudiera ser objeto de una reclamación por parte de los sindicatos, porque de conformidad con un convenio de la OIT se considera que es una vulneración de la libertad sindical, y eso tiene una sanción como una infracción muy grave. En castellano viejo, 6.250 euros. ¿Que eso es probable? Honestamente creo que no. ¿Pero es posible? Sí. Luego cumplamos ese procedimiento. Bien, la situación real es de que en Álava, que es donde tengo más conocimiento porque así me lo han referido, hay un sindicato que es Comisiones Obreras, que sí que suele ir, pero ni LAF ni UGT van, y ELA en alguna ocasión sí que va. Bien, se constituye la comisión negociadora y esa comisión negociadora lo que hace es de que en el momento en el que se constituye, han pasado los 5 días, se constituye la comisión negociadora, y esa comisión, la empresa ha de aportar, ha de entregar a la representación de los trabajadores unos determinados documentos. ¿Qué documentos son? Una solicitud valorando el ERTE, pero hay 2 documentos que son muy importantes: la memoria y el informe. ¿Qué es la memoria? La memoria es donde la empresa argumenta el por qué toma esa medida y con qué incidencia la toma. Es decir, explica las causas que le motivan la petición de la comunicación de ese ERTE, de esa intencionalidad. Y el informe técnico, que tiene que ser otro documento, no en el mismo documento, otro documento, ese informe lo que ha de hacer es acreditar que lo que hemos dicho en la memoria es cierto, traducido a la situación actual. Hemos tenido una bajada de pedidos tremenda, tenemos un índice de actividad muy bajo. Así lo argumentamos, y a la hora de argumentar, pues diremos el porqué de ello, la situación, confinamiento, etcétera, 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 ¿no? Proveedores que bajan, anulaciones de pedidos. Bien, y en el informe técnico tenemos que acreditarlo. Y
Acreditarlo no es fácil. No es fácil porque estamos hablando de hechos súbitos. No es una cuestión como en el caso de unas pérdidas económicas y aportar pues, datos económicos de pasado. Es que la situación ha sido de una caída en picado. Entonces, no es fácil, pero tenemos que acreditarlo. Y ahí, valga un poquito la inocencia, ¿verdad? Tenemos que tener la mente abierta para ver cuáles son esos medios. Correos electrónicos que anulen pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el día que se constituye la comisión negociadora, le entregamos toda esa documentación a la representación de los trabajadores, la firman y en una aplicación que tiene el Gobierno vasco se lo comunicamos. Se inicia el periodo de consultas, pero no se inicia el día que se constituye la comisión negociadora. Tiene que ser al menos al día siguiente. Al menos al día siguiente. Esa comisión negociadora, ese periodo de consultas, va a tener una duración de 7 días naturales. 7 días. Bien, cada empresa, a la hora del periodo de consultas, pues obviamente es un tira y afloja, ¿verdad? Cada empresa es un mundo, cada empresa es una actividad, cada empresa tiene su situación. Como ser vivo que es, no hay un cortar y pegar de aplicar para todos, ¿verdad? Pero sí que quisiera trasladar cuáles son las peticiones que normalmente están planteando por parte de los representantes de los trabajadores, o bien a motu propio o bien a instancias de organizaciones sindicales. Uno es de que el periodo que se está en situación de desempleo, pues sí genere vacaciones, algo que por ley no tiene obligación. Es decir, que ese tiempo que se está en ERTE no haga perder duración de vacaciones. Otro punto que se suele pedir de una forma bastante genérica es de que el cobro de las pagas extraordinarias sea íntegro, el 100%. Como bien sabéis, seguramente, cuando se está en desempleo se cobra conforme a la base reguladora. ¿Y la base reguladora qué lleva? El salario y la parte proporcional de la paga extra. Con lo cual, cuando se está en desempleo, no se cobra 14 veces, se cobra 12 veces, porque la paga extraordinaria está incluido en la parte que se está abonando, en la base reguladora. De ahí la petición de que las pagas extraordinarias no se vean reducidas. Y en tercer lugar, pues complementos salariales. Claro, hay una pérdida durante la situación de prestación de desempleo y los complementos salariales, claro, ¿qué tiene que ver una empresa de 1000 trabajadores con una frutería de 2? O sea, todo parecido es pura anécdota, pero la norma es absolutamente para todos. Bien, transcurre el periodo de consultas y transcurrido el mismo pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que haya acuerdo, cosa que obviamente es lo preferible, porque el mismo solamente pudiera ser judicializado, es decir, llevado a los juzgados para que sea puesto en tela de juicio o incluso por la autoridad laboral, si ha habido una existencia de violencia, dolo o fraude, y en un acuerdo pues es harto difícil, pero la otra situación es de que sea sin acuerdo. La empresa, en todo caso, como anteriormente había comentado mi compañero Jesús, no precisa de autorización, luego toma la decisión. Tiene un plazo de 15 días para tomar la decisión, pero toma la decisión y la misma es imperativa, que puede ser objeto de reclamación o no. Eso puede ser objeto de reclamación. Bien, muy importante de que no se precisa autorización y la decisión la empresa la toma. En ambos casos, tanto si hay acuerdo como si no hay acuerdo, la empresa ha de comunicar tanto a la autoridad laboral como a los trabajadores afectados, con independencia que les hayan informado sus representantes, a la autoridad laboral, a los trabajadores afectados, y también tiene que ponerlo en conocimiento del SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, en el supuesto de que haya decidido seguir adelante con el ERTE, y lo tiene que hacer de forma previa a que el trabajador vaya al desempleo. Bien, cuestiones prácticas. La situación que tenemos es de una incertidumbre total. La única certeza que tenemos es la incertidumbre. Y en el expediente, en el ERTE por causas ordinarias, tenemos que decir un tiempo de duración
No es como en el de fuerza mayor, como muy bien nos explicaba Jesús, de que está vinculado con el estado de alarma. Aquí no. Y entonces, ¿qué tiempo estimado ponemos? Vamos a ver, las prórrogas automáticas no existen. Luego, nuestra recomendación es de que sea de una duración, por ejemplo, de 4 meses. Por ejemplo. Entendemos también de que hay una postura, una posición por parte de la empresa en la cual tiene que haber una comunicación fluida con los representantes de los trabajadores, porque la situación no es algo que esté en su mano su resolución, es algo que depende de muchísimos elementos externos. Entonces, propiciamos la constitución de una comisión de seguimiento del ERTE para que se reúna de una forma periódica y vea las necesidades de ir rescatando trabajadores del ERTE para ir a prestar sus servicios. Es decir, una duración, por ejemplo, estimada de 4 meses. Una afectación alta, a sabiendas de que es muy probable de que después vayamos a necesitar gente, claro, pero es que en el ERTE, en el ERTE ordinario, por causas productivas, si siempre podemos rescatar, es decir, si una persona está en el ERTE al 100%, le podemos decir que salga unos días, etcétera, etcétera. Le podemos rescatar, es decir, disminuir lo que sería la afectación suya, pero no aumentar. Si decimos que a un trabajador le va a repercutir, le afecta el ERTE en 2 días a la semana, si queremos aumentárselo, necesitaríamos aumentárselo, habría de irse a otro ERTE. De ahí que las recomendaciones sean una duración generosa, por lo que decíamos de las prórrogas. En segundo lugar, el que una afectación lo amplia. Y en tercer lugar, para mostrar ese ánimo de transparencia de la situación, de que sea ir de la mano lo que es la actividad de la empresa con sus necesidades, con los recursos humanos que precisa para llevar a cabo la misma, una afectación amplia a sabiendas de que va a ser reducido. Esto implica trabajo de gestión, pero implica también un adaptarse la situación de ERTE a la situación, es decir, de ERTE, de afectación del ERTE, a la situación real de necesidades de la empresa. Indicado esto, me parece que de lo más interesante es el que por parte de los asistentes seguramente habrán realizado consultas, porque yo no las he visto. Sé que hay un elemento para verlo, pero no. Soy de una generación que no ha visto esto. Y entonces, pues me parece que lo oportuno es de que le pasemos la palabra a nuestro compañero Unai Egiluz y pues procure responder a aquellas consultas que habéis y que han realizado. Muchas gracias, muchas gracias. Unai, cuando quieras. Unai, el micrófono, por favor. Perdonadme, cosas del directo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a intentar ser breve y conciso respecto a las preguntas que nos habéis planteado. Nos encantaría responder a todas. Lógicamente no es posible. Por supuesto, quedamos a su disposición para responder una a una las cuestiones concretas que puedan plantear, que no vaya a responder ya ahora. Preguntan por aquí, ¿puede una empresa tramitar 2 ERTEs, uno por fuerza mayor y otro por causas productivas? La respuesta es que sí, sí se puede y se debe. Si la empresa tiene 2 actividades diferenciadas, una de ellas directamente afectada por cualquiera de las medidas derivadas del estado de alarma en relación al COVID, esa parte de la actividad iría en fuerza mayor. En caso contrario, el resto de la actividad sería una causa, entendemos, productiva, y debería tramitarse por el procedimiento ordinario. Entonces, sí, se puede hacer fuerza mayor y fuerza productiva, siempre buscando el origen de la causa, directa del COVID o indirecta. Segunda pregunta, ¿qué trabajadores deben incluirse en la solicitud del ERTE? La respuesta es muy sencilla, absolutamente todos. Aunque tengan el contrato suspendido, bien esté en incapacidad temporal, bien estén cobrando una prestación de maternidad. Esta gente, estos trabajadores van al ERTE, seguirán en la situación que están y cuando acabe esa situación, bien sea la incapacidad temporal, bien sea la maternidad o la paternidad,
entrarán al ERTE, pasarán a estar afectados. Entonces, sí, hay que meter a todos y cuando vayan saliendo de sus situaciones específicas, entrarán al ERTE. ¿Qué es el compromiso de empleo y cómo se regula? Esta es una buena pregunta. Vamos a ver, efectivamente, el Gobierno, al establecer unas medidas concretas para los ERTEs por fuerza mayor, lo que pretende es que no se pierda empleo, sino que se suspenda el empleo. Entonces ha metido la coletilla esa de mantener el empleo. La regulación de este tema son dos frases que os quiero trasladar, que esto va a generar ríos de tinta porque la regulación es escasa y la interpretación es múltiple. Entonces, ¿qué os podemos decir de Saima? Que en principio no se refiere, esta obligación de mantener el empleo no se refiere a mantener a todos los contratos, sino el volumen de empleo. Había 10 trabajadores, pues dentro de 6 meses debe haber 10 trabajadores. Si uno ha sido baja por cualquier situación, pues en principio, para mantener ese volumen de plantilla, habría que contratar a otro. Tenemos la experiencia de unos contratos bonificados, digo a efectos de intentar entender la interpretación que van a hacer de mantener el volumen de empleo. La referencia que tenemos, unos contratos bonificados hace 3 o 4 años que también obligaban a mantener el volumen de empleo. En ese caso, yo recuerdo que situaciones de dimisiones, jubilaciones, pasos en incapacidad permanente o despidos reconocidos como procedentes no computaban. Entonces, vamos a hacer un mutatis mutandi y yo creo que es razonable mantener que esa obligación genérica de respetar el volumen de empleo pues tendrá ciertas matizaciones y al final un poco de sentido común. Lógicamente, si a ti te dimite un trabajador, la empresa poco puede hacer. Lo mismo si pasa incapacidad permanente. Por lo tanto, en principio, mantener volumen de empleo, no trabajadores concretos, pero con todas las cautelas, porque este tema... Dime. El criterio que estás comentando ha sido avalado, es el mismo que tiene la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dimisiones, jubilaciones, etcétera, eso no incidiría en el compromiso del mantenimiento del nivel de empleo. Gracias. Fenomenal. Gracias, Jesús. Efectivamente, bueno, pues me reafirmas en mi comentario. ¿Puede incrementarse las medidas inicialmente decididas o comunicadas? Pues la respuesta es que no. Las medidas que se hayan autorizado no se pueden incrementar. En caso contrario, sí entendemos que sería posible no usar medidas sí autorizadas. Es decir, no más medidas, sí menos medidas de las autorizadas. Un poco yo creo que esa tiene que ser la idea. Otra pregunta. Cuando el trabajador no está afectado por un ERTE, ¿es posible sancionarle si no acude a trabajar porque tiene miedo a contraer el COVID? Esta efectivamente es una pregunta bastante frecuente. Tener miedo a contagiarse no te permite no ir a trabajar. O sea, ahí sí que sería sancionable. Ahora bien, la empresa tiene obligaciones de prevención de riesgos laborales. El Servicio de Prevención Ajeno o Interno debería haber evaluado la situación. Lógicamente, a los trabajadores hay que entregarles todos los EPIs que marca la normativa y el Servicio de Prevención. Entonces, si la empresa ha cumplido sus obligaciones de prevención y el trabajador no va, sí se le puede sancionar. Otra pregunta. ¿Puede despedirse durante el estado de alarma y finalizarse contratos temporales? Vamos a ver, sí se puede despedir durante el estado de alarma. Lo que no se puede es plantear amortizaciones por causas objetivas a trabajadores y esas causas objetivas, económicas, productivas, técnicas u organizativas devengan de la situación del COVID. No se puede hacer despidos objetivos en base a situaciones siempre que la causa venga del COVID. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de plantear un despido por estas causas relacionadas con el COVID? La normativa no lo dice. Saima entiende que la consecuencia será que el despido será improcedente. No obstante, tanto yo como mis compañeros abogados pensamos que si nos viene un trabajador a pedir asesoramiento, que le han despedido por un despido objetivo durante el estado de alarma,
todos coincidimos en que intentaríamos pedir la nulidad. No sé si lo conseguiríamos o no, pero intentaríamos conseguir la nulidad. Entonces, a modo de resumen, sí se puede despedir. El despido, como poco, tendrá la consecuencia de la improcedencia, readmisión o indemnización. Cuidado, porque vemos un camino posible a intentar pedir nulidades. Unai, ¿me permites un comentario? Gracias. Vamos a ver. Consultas que se hacen vienen referidas a que una empresa despide disciplinariamente a un trabajador y se inventa, como sabéis, el despido disciplinario precisa de una causa, tiene que ser causal. Y esa causa se la inventa. Realmente lo que subyace es el COVID-19. Pues bien, personas con mucho peso jurídico, catedráticos y juristas, señalan que se podría defender esa nulidad. ¿Y la nulidad qué implica? La readmisión y el abono de los salarios dejados de percibir. Se podría, porque esa causalidad falsa sí lo es, claro está. Y el riesgo existe ahí. Y cuando una persona, un trabajador, no tiene nada que perder y tiene muchísimo que ganar, obviamente consideramos de que va a pleitear por ello. Solamente eso, Unai, discúlpame. Muchas gracias, Jesús. Buen apunte. Siguiente pregunta. ¿Pueden revisarse a posteriori los ERTEs? Sí, sí, y va a pasar. La Inspección de Trabajo va a revisar, ya está avisando el Ministerio de Trabajo, se está avisando de que van a revisar los ERTEs. Aquí no sabemos qué interpretación van a tener. Nuestra posición es que van a revisar más los ERTEs por fuerza mayor que los ERTEs ordinarios. Tengas en cuenta que los ERTEs fuerza mayor implica beneficios en la cotización y prestación de desempleo a los trabajadores afectados que no pudieran tener periodo de carencia para esa prestación. Es quiero decir, los ERTE de fuerza mayor, el Estado está poniendo parte del dinero. Por lo tanto, entendemos que sí que lo van a revisar. No sabemos el grado de bueno, o sea, si van el grado de concreción que van a tener a la hora de revisar eso, pero sí hay que contar con ello. ¿Qué consecuencias puede tener que alguien revise el ERTE fuerza mayor y entienda que existe un fraude? Pues lógicamente seguro devolver las bonificaciones de la seguridad social y puede también que intenten conseguir que la empresa asuma el desempleo que los trabajadores hayan generado. De todas maneras, habrá que esperar a ver cómo va relacionando la Inspección de Trabajo, porque no es lo mismo presentar un ERTE con datos falsos o claramente en fraude de ley que tener un criterio interpretativo diferente. Entendemos que en este segundo caso la Inspección de Trabajo tendrá que ser más laxa con sus inspecciones y posibles sanciones, porque la normativa es escueta y aquí todo el mundo está intentando interpretarla de la mejor manera posible. Pero sí, lo van a revisar, así que cuidado. ¿Con solo un trabajador puede plantearse un ERTE? Sí, desde luego, con un trabajador y con 8.000. No hay límite mínimo ni máximo. ¿Puede pedirse diferentes medidas en un ERTE o solicitar que afecte solo a parte de la plantilla? Sí, definitivamente sí. Hemos hecho bastantes ERTEs que parte de la plantilla se suspende el contrato de trabajo y otra parte de la plantilla tenga, en vez de suspensión de contrato, reducción de la jornada de trabajo. Lógicamente, detrás de estas medidas que adopta la empresa tiene que haber unas causas objetivas. Esta reducción de jornada porque tiene que estar 2 horas atendiendo la llamada y otra persona, una máquina que ya está parada, pues suspensión de contrato. Se puede y se debe. De hecho, es una de las cosas buenas de estos expedientes, es la flexibilidad que permiten a la hora de adecuar la realidad de la empresa con las necesidades productivas y las jornadas de los trabajadores. En los contratos temporales se puede modificar la cláusula de temporalidad y en ese caso se puede proceder a extinguir el contrato y se considera como despido. Yo entiendo que un contrato temporal en ningún caso se podrá modificar la cláusula de temporalidad, que fue la que se consignó en el contrato en el momento de suscribirlo y atendiendo a las necesidades que había en ese momento. Por lo tanto, la segunda pregunta no la respondo porque
Porque eso era para si la primera fuera afirmativa. ¿Se puede intercambiar trabajadores durante el ERTE? No. No se pueden intercambiar trabajadores o no. O sea, la respuesta a esa pregunta debe ser no. Se puede sacar a trabajadores que estuvieran en el ERTE si las necesidades productivas implicaran que tendrían que volver a trabajar, pero no se puede meter al ERTE a nadie que en su momento, en el momento de la autorización o del acuerdo, no lo estuviera. ¿Puede incluirse en un ERTE de fuerza mayor a un trabajador que se encuentra de baja? Ya ha respondido sí. Puede y debe. Y cuando acabe la baja, entrará al ERTE. Si la empresa solicita un ERTE, ¿cuál es la fecha que comenzaría a aplicarse el ERTE? Si es de fuerza mayor, lo normal es pedirlo desde el inicio del estado de alarma. Aquí en Madrid estamos pidiendo todos desde el 14 del 3 y nos están concediendo todos del 14 del 3. Si fuera ordinario, desde la fecha que se pague. Y esto, no tengo más preguntas. Como ya os he dicho, por favor, cualquier asunto más concreto, estamos a vuestra disposición, todos los técnicos de Saima. Gracias, compañeros. Le paso a Jesús Alonso para que acabe. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Transmitir y trasladar el que estamos a vuestra entera disposición, como no podía ser de otra forma, no solamente nosotros, sino el tremendo equipo humano y profesional que está detrás y que está dándolo, pero vamos, es una verdadera maravilla la respuesta que está teniendo ante esta situación realmente difícil en el que se está viendo que la prestación de servicios por parte de Saima estamos procurando pues, responder a la confianza que por parte de los clientes nos habéis otorgado y esa gratitud es algo que os debemos, Muchísimas gracias y reiterar lo que he comentado al principio. Este es el primer encuentro. Habrá más porque entendemos que esta es una forma ágil de tener conocimientos por parte de nuestros clientes. Nos enriquece un montón la participación por parte vuestra y este es el primero de un camino que vamos a recorrer juntos. Muchísimas gracias y a salir de esta, que vamos a salir. Hasta luego. ¿Estáis dentro o estáis fuera? ¿Estáis ahí, compañeros? Sí, yo